Agosto de 2025. Langley, Virginia. En una mañana que parecía ordinaria para el resto del mundo, el director de la Agencia Central de Inteligencia autorizó una decisión que cambiaría el destino de Venezuela. La recompensa por Nicolás Maduro Moros saltó de 15 millones a 50 millones de dólares. No era un simple aumento burocrático. Era una declaración de guerra encubierta. En los pasillos blindados del cuartel general de la CIA, esa cifra resonaba como un martillo. 50 millones de dólares por un hombre que llevaba más de una década desafiando a Washington. La pregunta no era si alguien traicionaría a Maduro por esa fortuna, sino cuántos lo intentarían. En una sala de operaciones sin ventanas, protegida por 5 niveles de seguridad biométrica, un equipo de élite recibió su misión. Fase encubierta en Venezuela, decía escuetamente el documento clasificado como ultrasecreto. 12 agentes, algunos con décadas de experiencia en operaciones latinoamericanas, otros especialistas en guerra urbana que habían sobrevivido Medio Oriente, se preparaban para infiltrarse en Caracas. No iban como turistas ni diplomáticos, iban como fantasmas. Su objetivo era claro y letal en su simplicidad: encontrar un topo dentro del régimen chavista. Alguien lo suficientemente cercano al círculo íntimo de Maduro como para conocer cada movimiento, cada reunión secreta, cada momento de vulnerabilidad del hombre más protegido de Sudamérica. La preparación llevó semanas, documentos venezolanos falsos tan perfectos que ni siquiera el SEBIN podría detectarlos, identidades construidas con meticulosidad obsesiva, comerciantes colombianos, consultores panameños, inversores brasileños interesados en las oportunidades que ofrecía el mercado venezolano colapsado. Cada agente memorizó no solo su leyenda, sino los detalles microscópicos que distinguen a un impostor de alguien real. ¿Qué universidades venezolanas cerraron en qué años? ¿Qué marcas de café se consiguen en qué barrios de Caracas? ¿Cómo un caraqueño auténtico pronuncia chévere versus cómo lo pronuncia alguien que aprendió español en un manual? La CIA no enviaba improvisados, enviaba artistas del engaño. Para finales de agosto, los agentes ya estaban dispersos por Caracas. Uno alquiló un apartamento en Altamira con vista directa a la ruta que Maduro utilizaba ocasionalmente hacia el Palacio de Miraflores. Otro se infiltró en los círculos de contratistas que trabajaban para el gobierno, esos empresarios grises que sobrevivían alimentando a la burocracia chavista con sobornos disfrazados de comisiones. Una tercera agente, hablante nativa de español con acento venezolano perfeccionado durante años en Miami, consiguió trabajo como traductora para una empresa china que negociaba contratos petroleros. Cada uno era un sensor humano recolectando información microscópica, horarios, patrones de vida, rutinas de seguridad. Pero el verdadero trabajo sucedía en las sombras tecnológicas. Cada noche, a partir de las 2 de la madrugada, cuando el tráfico aéreo venezolano era casi inexistente, drones sigilosos RQ-170 despegaban desde bases secretas en el Caribe. Estas aeronaves no tripuladas eran invisibles al radar, diseñadas para absorber ondas electromagnéticas. Volaban a altitudes donde el ojo humano no podía detectarlas. Su misión era cartografiar Caracas con una precisión que haría parecer amateur cualquier mapa de Google. Cada centímetro de Fuerte Tiuna quedó registrado en 3 dimensiones. Los sistemas de defensa antiaérea Buk M2E que Venezuela había comprado a Rusia. Las torres de vigilancia con guardias cubanos rotando cada 6 horas. Los patrones de luz en las ventanas del complejo presidencial, revelando qué habitaciones se usaban a qué horas. Las cámaras infrarrojas de los drones capturaban hasta el calor corporal de los guardias, permitiendo calcular cuántos hombres protegían cada sector en tiempo real. Pero la CIA necesitaba más que mapas y horarios. Necesitaba un topo, alguien con acceso directo. Durante septiembre, los agentes desplegados en Caracas comenzaron a identificar candidatos potenciales. Un general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con 3 hijos estudiando en universidades estadounidenses, vulnerable a presión. Un asesor económico de Miraflores
que había perdido 2 hermanos en la crisis humanitaria, potencialmente resentido. Un oficial de inteligencia del SEBIN, cuya esposa necesitaba tratamiento médico que solo podía conseguirse fuera de Venezuela. Desesperado. La CIA no reclutaba por ideología. Reclutaba por necesidad, por miedo, por codicia. 50 millones de dólares pueden comprar lealtades que décadas de revolución socialista no pudieron construir. Para octubre, Washington tenía su topo. Su identidad permanece clasificada hasta hoy, protegida bajo capas de seguridad que ni siquiera el Congreso estadounidense puede penetrar. Lo que se sabe es esto: el topo tenía acceso directo a la agenda presidencial de Maduro. Conocía los movimientos entre el Palacio de Miraflores y Fuerte Tiuna. Sabía cuántos guardaespaldas cubanos rotaban cada turno, quiénes eran los comandantes más leales, qué sistemas de comunicación encriptada usaba el régimen. Cada dato fluía hacia Langley a través de canales tan seguros que ni la inteligencia rusa o cubana, técnicamente sofisticadas, podían interceptarlos. El régimen de Maduro estaba siendo desnudado desde adentro y no tenía la menor idea. Mientras el mundo seguía con su rutina, mientras los analistas políticos debatían si Estados Unidos realmente haría algo contra Venezuela o solo lanzaba amenazas vacías, mientras Maduro daba discursos desafiantes, denunciando al imperialismo yanqui, la maquinaria de inteligencia más poderosa del planeta operaba en silencio absoluto. Cada foto satelital, cada intercepción de comunicaciones, cada reporte del topo se integraba en un modelo tridimensional actualizado en tiempo real. Los analistas de la CIA en Langley podían ver virtualmente el interior de Fuerte Tiuna con más claridad que muchos oficiales venezolanos que trabajaban allí. Sabían dónde dormía Maduro, qué habitaciones usaba su esposa Cilia Flores, qué rutas de escape tenía planificadas el régimen en caso de golpe de Estado. La ironía era brutal. Maduro había sobrevivido intentos de magnicidio, golpes militares fallidos, sanciones económicas devastadoras. Había construido un aparato de seguridad multicapa, cubanos entrenados en contrainteligencia, rusos asesorando en defensa, chinos proporcionando tecnología de vigilancia. Pero nada de eso importaba cuando el enemigo ya estaba dentro. Cuando tus propios colaboradores, tus generales, tus asesores, miraban esos 50 millones de dólares y calculaban si valía la pena seguir apostando por un régimen que se hundía. La recompensa no era solo dinero, era una invitación abierta a la traición. Para finales de octubre, la CIA tenía lo que necesitaba: inteligencia operacional completa. Washington sabía exactamente dónde estaba Maduro en cada momento, quién lo protegía, cómo movilizarlo. El operativo que vendría después ya no sería un asalto a ciegas. Sería cirugía de precisión milimétrica. La fase encubierta había cumplido su objetivo. Las sombras de Langley habían penetrado hasta el corazón mismo del chavismo. Ahora solo faltaba que el Pentágono convirtiera esos datos en acción. Y esa acción estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. Mientras el mundo avanza, historias extraordinarias se pierden para siempre. Pulsa suscribir ahora y conviértete en guardián de la historia. Septiembre de 2025. Doha, Qatar. El calor del Golfo Pérsico golpeaba la pista del Aeropuerto Internacional Hamad con su intensidad característica, pero dentro del jet privado venezolano la temperatura era gélida. Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación y hermano de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, revisaba por quinta vez el documento que llevaba en su maletín diplomático. 37 páginas que contenían lo que él consideraba la última oportunidad para salvar algo del proyecto chavista. No era optimista, pero tampoco tenía alternativas. Washington había dejado claro que las sanciones no se levantarían, que la presión solo aumentaría, que el tiempo del régimen se agotaba. Esta reunión secreta en Qatar, facilitada por intermediarios cataríes que durante años habían mediado entre enemigos irreconciliables, era literalmente la última carta. La elección de Doha no era casualidad. Qatar se había convertido en el escenario preferido para negociaciones imposibles,
talibanes y estadounidenses, iraníes y saudíes, venezolanos y gringos. El pequeño emirato ofrecía algo que ningún otro país podía garantizar: discreción absoluta. Las reuniones sucedían en villas privadas del complejo diplomático de Lusail, donde ni siquiera el personal de servicio tenía acceso. Los cataríes proporcionaban traductores, seguridad y, lo más importante, negabilidad plausible. Si algo salía mal, si los detalles se filtraban prematuramente, ambas partes podían negar que la reunión jamás había ocurrido. Para los hermanos Rodríguez, esta protección era vital. Regresar a Caracas con las manos vacías sería humillante, pero regresar expuestos como negociadores secretos, sin autorización explícita de Maduro, podría ser letal. La propuesta que Jorge y Delcy llevaban a Doha era, en teoría, una obra maestra del pragmatismo político. Habían pasado semanas elaborándola, consultando discretamente con generales clave, midiendo hasta dónde podían llegar sin provocar un golpe interno. El documento proponía un gobierno de transición de 18 meses, donde ellos, los hermanos Rodríguez, asumirían el control ejecutivo real. Nicolás Maduro sería formalmente presidente durante 3 meses más, tiempo suficiente para organizar su exilio digno en Turquía, donde el presidente Erdogan ya había indicado verbalmente que estaría dispuesto a recibirlo. Durante ese periodo se convocarían elecciones supervisadas internacionalmente, se liberarían presos políticos selectos, se permitiría el retorno de algunos exiliados. Pero, y este era el punto crítico, la estructura chavista permanecería intacta. El Partido Socialista Unido de Venezuela mantendría su maquinaria, los militares conservarían sus privilegios, el aparato de seguridad simplemente cambiaría de jefes. Había un detalle deliberadamente ausente en la propuesta: María Corina Machado, la líder opositora que había ganado las primarias de la oposición con más del 90% de los votos, la mujer que representaba la amenaza existencial más grande para el chavismo, estaba completamente excluida del acuerdo. Los Rodríguez argumentaban que su inclusión haría imposible vender la transición a las Fuerzas Armadas. Machado es inaceptable para el estamento militar, repetía Jorge en conversaciones previas con los intermediarios cataríes. Si ella llega al poder, será una cacería de brujas. Generales terminarán en La Haya. Nosotros ofrecemos estabilidad. Era un cálculo brutal pero lógico desde su perspectiva: sacrificar a la líder opositora más popular para preservar el sistema. La reunión comenzó a las 9 de la noche hora local, en una villa custodiada por guardias de seguridad cataríes armados con rifles HK-417. Del lado estadounidense no había funcionarios públicos reconocibles. Washington había enviado 2 veteranos de la CIA especializados en negociaciones encubiertas latinoamericanas, acompañados por un abogado del Departamento de Estado con autorización para hablar en nombre del presidente electo. Los estadounidenses escucharon la presentación completa de Jorge Rodríguez durante casi 2 horas. Tomaron notas meticulosas, hicieron preguntas técnicas sobre cronogramas, sobre garantías de seguridad para una eventual transición, sobre qué pasaría con los activos venezolanos congelados en bancos estadounidenses. No interrumpieron, no mostraron emociones. Cuando Jorge terminó, exhausto después de defender cada punto de la propuesta, el silencio en la sala duró exactamente 43 segundos. La respuesta estadounidense fue devastadoramente concisa. El abogado del Departamento de Estado, un hombre de 60 años con 3 décadas negociando con dictaduras, habló con una calma que helaba más que cualquier grito. Caballeros, apreciamos el esfuerzo y la creatividad de esta propuesta, pero nuestra posición es clara e innegociable. Queremos a Nicolás Maduro ante un tribunal federal en Nueva York o Miami, no en un resort turco tomando sol. Queremos que responda por narcotráfico, por crímenes contra la humanidad, por convertir Venezuela en un narcoestado. Su propuesta preserva exactamente el sistema que creó esta crisis. Es inaceptable. Y sobre María Corina Machado, permítanme ser brutalmente honesto. Ella ganó legítimamente. Ustedes la inhabilitaron ilegalmente. No vamos a legitimar ese fraude siendo cómplices de su exclusión.
Jorge intentó reabrir la negociación. Propuso variaciones. ¿Y si Maduro enfrentaba un juicio en un tribunal internacional neutral? ¿Y si se comprometían a reformas constitucionales profundas? ¿Y si María Corina participaba pero con limitaciones temporales a su candidatura? Los estadounidenses no se movieron un milímetro. Habían recibido instrucciones directas. Esta reunión era para escuchar, documentar y rechazar. Washington ya había decidido que la solución diplomática era imposible. Cada concesión que los hermanos Rodríguez ofrecían solo confirmaba lo que los halcones en el Pentágono habían argumentado durante meses. El régimen solo entendía fuerza. No principios, no negociaciones, fuerza. La reunión terminó poco después de medianoche. No hubo comunicado conjunto. No hubo apretones de manos para las cámaras que nunca estuvieron presentes. Jorge y Delcy regresaron a su villa temporal en silencio. Delcy rompió finalmente la tensión con una pregunta que ya conocía la respuesta. ¿Qué le decimos a Nicolás? Jorge miró por la ventana hacia las luces de Doha, brillando en el desierto nocturno, y respondió con amargura. Que se prepare, porque lo que viene no será más diplomacia, será otra cosa, y no tenemos forma de detenerlo. El vuelo de regreso a Caracas tomó 14 horas. Durante ese tiempo, los hermanos Rodríguez redactaron un informe para Maduro que omitía convenientemente cuánto habían estado dispuestos a conceder. Le dirían que los estadounidenses fueron inflexibles, que nunca tuvieron intención real de negociar, que todo era teatro para justificar acciones futuras. No era completamente mentira, pero tampoco era toda la verdad. Lo que sí era verdad, dolorosamente verdad, era que la ventana diplomática se había cerrado definitivamente. Washington había tomado su decisión, y esa decisión no incluía negociaciones, exilios dignos ni transiciones pactadas. Mientras el jet venezolano cruzaba el Atlántico de regreso a un país que se desmoronaba, en Langley los analistas de la CIA ya estaban actualizando sus cronogramas. La reunión de Doha había sido monitoreada electrónicamente. Cada palabra grabada, cada documento fotografiado mediante tecnología de vigilancia que los cataríes nunca detectaron. El rechazo había sido anticipado. Ahora venía la siguiente fase, y esa fase requería soldados, no diplomáticos. Noviembre de 2025. Fort Campbell, Kentucky. A 30 kilómetros de la frontera entre Kentucky y Tennessee, en una instalación militar restringida, donde ni siquiera los satélites comerciales tienen autorización para fotografiar con alta resolución, el ejército de Estados Unidos construyó algo extraordinario. Una réplica exacta a escala real de Fuerte Tiuna. No era una maqueta simbólica ni un esquema aproximado. Era una recreación obsesivamente precisa hasta el último centímetro, basada en los datos que los drones RQ-170 y el Topo de la CIA habían recolectado durante meses. Cada puerta, cada pasillo, cada escalera, cada ángulo muerto donde un guardaespaldas podría esconderse había sido reproducido con precisión milimétrica. El presupuesto clasificado para esta construcción superó los $18 millones. Nadie cuestionó el gasto. El general Dan Kane, comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, supervisaba personalmente cada detalle del entrenamiento. Kane no era un general de escritorio. Había liderado operaciones en Irak, Afganistán, Siria. Conocía la diferencia entre planificar un asalto en un mapa y ejecutarlo bajo fuego real cuando todo lo que puede salir mal inevitablemente sale mal. Para esta misión había seleccionado personalmente a 50 operadores de la primera Fuerza Operacional de Fuerzas Especiales Delta, conocida simplemente como Delta Force. Estos no eran soldados promedio. Cada uno tenía mínimo 8 años de experiencia en combate real, múltiples despliegues en zonas de guerra, entrenamiento especializado en operaciones de captura de objetivos de alto valor. Habían capturado terroristas en cuevas de Afganistán, narcotraficantes en selvas colombianas, insurgentes en ciudades sirias. Pero esta misión era diferente. Esta vez el objetivo era un jefe de Estado con protección militar completa en el corazón de una capital sudamericana.
El entrenamiento comenzó la primera semana de noviembre con reconocimiento del terreno artificial. Los operadores pasaron días memorizando cada detalle de la réplica. La distancia exacta desde el punto de inserción del helicóptero hasta la entrada principal. Cuántos pasos había entre el vestíbulo y las escaleras que conducían a las habitaciones presidenciales, donde estaban ubicadas las cámaras de seguridad que necesitaban ser neutralizadas primero. Se dividieron en equipos de 5. Equipo Alfa para asegurar el perímetro exterior, Equipo Bravo para penetrar el edificio principal, Equipo Charlie como reserva táctica, Equipo Delta para extracción del objetivo. Cada operador sabía su rol, su respaldo y su respaldo del respaldo. La redundancia era la religión de Delta Force. Pero conocer el terreno era solo el comienzo. La segunda fase del entrenamiento se enfocó en escenarios de resistencia. La inteligencia de la CIA había confirmado que Maduro estaba protegido por 32 guardaespaldas cubanos de élite, entrenados por los servicios especiales cubanos, que a su vez habían sido entrenados por el KGB soviético en los años 80. Estos cubanos no eran simples escoltas, eran operadores con experiencia en Angola, Nicaragua y operaciones encubiertas por toda Latinoamérica. Estaban armados con fusiles de asalto AK-103 rusos, tenían chalecos antibalas de nivel capaces de detener munición de rifle, y lo más importante, estaban dispuestos a morir protegiendo a Maduro, porque sus familias en Cuba dependían de que cumplieran esa misión. La Delta Force necesitaba asumir que la resistencia sería fanática. Para simular esta resistencia, el Comando de Operaciones Especiales trajo instructores del Grupo de Apoyo de Entrenamiento de Operaciones Especiales, veteranos que habían pasado décadas enseñando a soldados estadounidenses cómo luchar contra enemigos determinados. Estos instructores interpretaban a los guardaespaldas cubanos con realismo brutal. Usaban munición de entrenamiento Simunition, balas de pintura que duelen como el infierno cuando impactan pero no matan, permitiendo simular combates reales. Los escenarios eran deliberadamente diseñados para ser pesadillas tácticas. Luces apagadas simulando corte de electricidad, humo denso de granadas de entrenamiento, órdenes contradictorias gritadas en español para confundir a los operadores. El objetivo era entrenar para el caos absoluto, porque eso era lo que encontrarían en Caracas. Cada noche, durante 87 noches consecutivas, los equipos Delta ensayaban el asalto completo. Comenzaban con inserción aerotransportada, helicópteros MH-60M, Black Hawk Night Stalkers, descendiendo simultáneamente sobre el complejo en formación coordinada. Los Night Stalkers eran los pilotos de élite del 160 Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, capaces de volar en condiciones que harían aterrizar a cualquier piloto civil. Practicaban aproximaciones nocturnas con gafas de visión nocturna, descendiendo en espacios apenas más grandes que el diámetro del rotor, con vientos cruzados simulados por ventiladores industriales gigantes. Un error de cálculo de medio metro podría chocar el helicóptero contra un edificio. No había margen para imprecisión. Una vez en tierra, los equipos tenían exactamente 40 minutos para completar la misión. 40 minutos desde la primera bota tocando suelo hasta la extracción final. Este cronometraje no era arbitrario. La inteligencia calculaba que las fuerzas de seguridad venezolanas leales al régimen necesitarían mínimo 35 minutos para organizarse y contraatacar después del shock inicial. Eso dejaba solo 5 minutos de margen. El general Kane era inflexible. No es para hacerlo bien, sino para no poder equivocarnos. Repetía esta frase como un mantra durante cada debrief después de cada ensayo. Los operadores la internalizaron. No bastaba con capturar a Maduro, había que hacerlo con velocidad quirúrgica. Los escenarios evolucionaron en complejidad. Semana 1, asalto básico con resistencia mínima. Semana 2, resistencia moderada, algunos guardaespaldas atrincherados. Semana 3, resistencia fanática, todos los guardaespaldas luchando hasta morir. Semana, complicaciones adicionales. Maduro intentando huir por una ruta de escape secreta. Semana 5. Rehenes civiles.
empleados del complejo atrapados en el fuego cruzado. Cada nueva variable era una oportunidad para fracasar, y los operadores fracasaban regularmente en los entrenamientos. Equipos completos eran declarados muertos por los instructores cuando cometían errores tácticos. Helicópteros se estrellaban por aproximaciones incorrectas. Maduro escapaba cuando los equipos demoraban 30 segundos extra en romper una puerta reforzada. Pero con cada fracaso venía aprendizaje. Los operadores ajustaban técnicas, probaban nuevos ángulos de aproximación, desarrollaban señales de mano especializadas para comunicarse bajo el ruido ensordecedor de explosiones y disparos. Memorizaron los rostros de los 32 guardaespaldas cubanos basándose en fotos de inteligencia para poder distinguirlos instantáneamente de personal civil. Practicaron técnicas específicas para romper puertas de acero reforzado usando cargas explosivas calibradas al miligramo, suficiente para destruir la cerradura, pero no suficiente para matar a alguien del otro lado. Ensayaron cómo manejar a un Maduro potencialmente armado, cómo aplicarle esposas diseñadas para dictadores que no cooperan, cómo moverlo a velocidad de combate cuando él deliberadamente se resistiera. La evacuación era la parte más peligrosa. Una cosa era capturar el objetivo. Otra muy distinta era sacarlo vivo de un país hostil mientras el ejército venezolano se movilizaba. Los Night Stalkers practicaban extracciones bajo fuego simulado, con operadores arrastrando un maniquí del peso exacto de Maduro, mientras ametralladoras de entrenamiento disparaban sobre sus cabezas. Los helicópteros tenían que aterrizar, cargar personal y despegar en menos de 90 segundos. Cualquier demora adicional aumentaba exponencialmente el riesgo de ser derribados por lanzacohetes RPG-7, que los venezolanos poseían en abundancia. Para finales de noviembre, después de 87 ensayos completos, el equipo había alcanzado algo extraordinario: una coreografía militar perfecta. Cada operador conocía su rol con tal precisión que podían ejecutar la misión con los ojos cerrados. El tiempo promedio de ejecución había bajado de 53 minutos en el primer ensayo a 37 minutos en el 87º. El general Kane observó el ensayo final desde la torre de control. Cuando los helicópteros despegaron con el objetivo asegurado, miró su cronómetro: 36 minutos 42 segundos. Por primera vez en 2 meses, sonrió. Estaban listos. La pregunta ya no era si podían hacerlo. La pregunta era cuándo recibirían la orden de hacerlo de verdad. Diciembre de 2025. Mar Caribe, 120 millas náuticas al norte de La Guaira. El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más avanzado del planeta, surcaba aguas internacionales con una presencia que era imposible ignorar. Con 337 metros de eslora y capacidad para 90 aeronaves, este leviatán de acero representaba más poder de fuego que la fuerza aérea completa de 50 países. A su lado navegaba el USS Iwo Jima, buque de asalto anfibio clase Wasp, transportando helicópteros de combate, lanchas de desembarco y 1.200 marines listos para operaciones que oficialmente no se estaban planeando. Estos dos colosos no estaban allí por ejercicios de rutina. Estaban ejecutando la Operación Lanza del Sur, el cerco naval más agresivo contra Venezuela en décadas. Y el mensaje era cristalino: el Caribe se había convertido en lago estadounidense. La cuarentena comenzó oficialmente el 1 de diciembre, con la interceptación del petrolero iraní Fortune, un tanquero oxidado de 250 metros que transportaba 2 millones de barriles de crudo venezolano con destino a China. Los F-18 Super Hornet despegaron del Gerald R. Ford a las 6 de la mañana, alcanzando el petrolero en 18 minutos. Volaron tan bajo que los pilotos iraníes en el puente pudieron ver los misiles AIM-9X montados bajo las alas. El mensaje radial fue simple: Petrolero Fortune está en aguas internacionales transportando petróleo sancionado. Detenga motores y prepare para inspección o será escoltado por la fuerza. El capitán iraní, un veterano de 40 años navegando rutas peligrosas, entendió que no tenía opciones. Detuvo los motores.
Una hora después, un equipo SEAL abordaba el buque y confirmaba lo que ya sabían. Petróleo venezolano violando sanciones estadounidenses. El Fortune fue escoltado hacia puerto hacia Sintosintosinaz. Rico, su carga confiscada, su tripulación interrogada durante semanas. Pero los petroleros eran solo el comienzo visible de una campaña mucho más sofisticada. Cada noche de diciembre, cazas F-35 Lightning II y F-22 Raptor realizaban incursiones que Washington llamaba oficialmente misiones de reconocimiento. Reconocimiento era un eufemismo diplomático. Estas aeronaves penetraban el espacio aéreo venezolano deliberadamente, probando tiempos de respuesta, midiendo qué radares detectaban qué, calculando cuánto tardaban los cazas venezolanos Sukhoi Su-30 en despegar. Los F-35, con su tecnología stealth de quinta generación, eran prácticamente invisibles para los radares venezolanos comprados a Rusia. Aparecían en las pantallas como pájaros, interferencias atmosféricas, fantasmas electrónicos. Cuando los operadores venezolanos finalmente identificaban una señal sospechosa, los cazas estadounidenses ya habían completado sus barridos y regresaban hacia el Caribe. Los F-22 jugaban un rol diferente. Estos cazas no necesitaban sigilo porque su propósito era exactamente opuesto: ser vistos. Volaban a altitudes medias, encendían sus transponders, provocaban deliberadamente que las defensas aéreas venezolanas los rastrearan. Cada vez que un radar venezolano iluminaba un F-22, los sistemas de guerra electrónica a bordo del caza grababan la firma electromagnética completa. Frecuencia del radar, patrones de escaneo, potencia de transmisión. Esta información fluía instantáneamente hacia el EA-18G Growler, la plataforma de guerra electrónica más avanzada de Estados Unidos, que compilaba una biblioteca completa de defensas venezolanas. Para cuando llegara el momento del asalto real, los estadounidenses sabrían exactamente qué frecuencias bloquear para cegar completamente a Venezuela. Era cartografía militar del tipo más letal. Pero la provocación más audaz sucedió el 19 de diciembre. Un dron MQ-9 Reaper, armado con misiles Hellfire AGM-114, despegó desde una base clasificada en el Caribe. Su objetivo era específico: un muelle en el estado Zulia utilizado por el Cártel de los Soles, la organización criminal conformada por generales venezolanos que controlaban el narcotráfico desde dentro del gobierno. La inteligencia de la CIA había rastreado este muelle durante meses, documentando cómo lanchas rápidas cargaban cocaína colombiana y metanfetaminas mexicanas para distribuirlas por el Caribe. A las 2:30 de la madrugada, con el muelle temporalmente vacío según confirmación del topo interno, el Reaper lanzó 2 misiles Hellfire. Las explosiones iluminaron la noche zuliana. El muelle quedó completamente destruido. La operación tomó 47 segundos desde lanzamiento hasta impacto. Para cuando las autoridades venezolanas reaccionaron, el dron ya había regresado a espacio aéreo internacional. El gobierno de Maduro denunció el ataque como terrorismo de Estado y acto de guerra. Jorge Rodríguez, en una conferencia de prensa improvisada a las 7 de la mañana, amenazó con consecuencias impredecibles si Estados Unidos continuaba violando la soberanía venezolana. Pero sus palabras sonaban vacías incluso para sus propios partidarios. ¿Qué consecuencias podía imponer Venezuela contra la máquina militar más poderosa del planeta? ¿Qué haría Maduro? ¿Cerrar un muelle que ya estaba destruido? La realidad era brutal. Venezuela estaba siendo sistemáticamente humillada y no tenía capacidad de respuesta. Cada provocación estadounidense demostraba la impotencia del régimen. Y eso era exactamente el punto. La presión psicológica sobre Maduro era calculada con precisión quirúrgica. La CIA sabía, gracias al topo interno, que el presidente venezolano sufría insomnio crónico desde noviembre. Pasaba noches enteras en búnkeres subterráneos de Fuerte Tiuna, paranoico sobre un posible ataque, rodeado de guardaespaldas cubanos que rotaban cada horas porque ya no confiaba en ningún venezolano.
había ordenado instalar sistemas de defensa antiaérea adicionales alrededor del Palacio de Miraflores, pero estos sistemas eran obsoletos, comprados a Bielorrusia en los años 2010. Los técnicos que intentaban calibrarlos descubrían que los manuales estaban en ruso y nadie en Venezuela podía leerlos adecuadamente. Era teatro de seguridad, no seguridad real. Lo que Maduro no sabía era que cada provocación servía un propósito dual. Por un lado, genuinamente debilitaba las defensas venezolanas, agotaba a sus operadores de radar, forzándolos a estar en alerta constante, consumía sus reservas de combustible de aviación, obligando a los Sukhoi a despegar docenas de veces para perseguir fantasmas. Pero más importante, la Operación Lanza del Sur era una distracción magistral. Mientras Maduro y sus generales obsesionaban sobre la amenaza naval visible, sobre los cazas provocadores, sobre los drones asesinos, no prestaban atención a la verdadera operación que se preparaba. Asumían que si Estados Unidos atacaba, sería un bombardeo masivo estilo Irak 2003. Una campaña de shock and awe con semanas de bombardeos ablandando defensas antes de cualquier invasión terrestre. No imaginaban un asalto quirúrgico nocturno ejecutado por fuerzas especiales. Los analistas militares latinoamericanos que seguían estos eventos especulaban abiertamente en televisión. Estados Unidos está preparando una intervención militar total, advertían expertos en Buenos Aires, Ciudad de México, Bogotá. Comparaban con Panamá 1989, Granada 1983. Nadie, absolutamente nadie, mencionaba operaciones especiales estilo Abbottabad donde mataron a Bin Laden. Nadie hablaba de asaltos relámpago de 40 minutos. Esta ceguera colectiva era exactamente lo que el Pentágono necesitaba. Mientras el mundo miraba los portaaviones, los verdaderos protagonistas entrenaban en silencio en Kentucky. Para finales de diciembre, Venezuela estaba económicamente estrangulada, militarmente exhausta y psicológicamente agotada. Petroleros más habían sido interceptados, costándole al régimen $200 millones en ingresos perdidos. Las reservas de combustible de aviación estaban al 23% de capacidad. Los operadores de radar trabajaban turnos de 16 horas porque no había suficiente personal entrenado. Y Maduro, cada vez más paranoico, había comenzado a dormir en ubicaciones diferentes cada noche, rotando entre 3 búnkeres secretos. Pero el topo de la CIA conocía las 3 ubicaciones, conocía los horarios de rotación, conocía exactamente dónde estaría Maduro cuando llegara el momento. Y ese momento se acercaba rápidamente. Diciembre había sido el mes de presión visible. Enero sería el mes de ejecución invisible. 2 de enero de 2026. 22 horas 46 minutos, hora de Washington. El teléfono seguro en el despacho oval sonó exactamente 3 veces antes de que el secretario de Defensa contestara. Al otro lado de la línea, la voz del presidente Trump era inconfundible. Go for Operation Absolute Resolve. Palabras que habían tardado 6 meses en pronunciarse. Palabras que pondrían en movimiento la operación militar más audaz en el hemisferio occidental desde la invasión de Panamá. En el USS Gerald R. Ford, navegando en aguas internacionales del Caribe, las alarmas de combate comenzaron a sonar exactamente 90 segundos después. Pilotos que habían estado durmiendo en sus literas saltaron a sus trajes de vuelo. Técnicos de armamento corrieron hacia la cubierta de vuelo. Los motores de 150 aeronaves rugieron simultáneamente en una sinfonía de guerra que podía escucharse a kilómetros de distancia. En Caracas, el topo de la CIA envió su confirmación final a las 23 horas 14 minutos, hora local venezolana. El mensaje encriptado contenía solo 3 líneas, pero eran las 3 líneas más importantes de toda la operación. Objetivo primario confirmado en Fuerte Tiuna. Objetivo secundario presente. 32 guardaespaldas cubanos en perímetro. Defensas activas normales. Objetivo primario era Nicolás Maduro. Objetivo secundario era Cilia Flores, su esposa y cómplice en 13 años de autoritarismo.
Washington había debatido si capturar solo a Maduro o a ambos, finalmente decidiendo que Flores era demasiado valiosa como testigo potencial contra su esposo. Los 32 cubanos eran el obstáculo previsto. Las defensas activas normales significaban que no había alerta especial, no había refuerzos extraordinarios, no había indicación de que el régimen sospechara lo que vendría. Era la ventana perfecta. La flota aérea despegó en oleadas coordinadas con precisión cronométrica. Primero salieron los bombarderos B-1B Lancer desde una base en Florida, cargados con munición guiada de precisión GBU-38. Su objetivo eran las defensas antiaéreas, los sistemas Buk M2E, estacionados en la base aérea La Carlota, las baterías S-125 que protegían el espacio aéreo presidencial, los radares de detección temprana que podían alertar sobre la llegada de las fuerzas especiales. Detrás de los bombarderos volaban los EA-18G Growler, aviones de guerra electrónica cuya única misión era cegar electrónicamente a Venezuela, bloquear comunicaciones militares, interferir radares, crear fantasmas digitales que confundieran a los operadores venezolanos sobre qué era real y qué era señal falsa. Y finalmente, protegiendo a toda la flota, volaban los F-35B Lightning II, listos para destruir cualquier caza venezolano que intentara despegar. 3 de enero de 2026. 0200 hora venezolana. Nicolás Maduro dormía inquieto en su habitación blindada del tercer piso de Fuerte Tiuna. Había tomado 2 pastillas para dormir después de una cena ligera de pollo y arroz. Cilia Flores estaba en la habitación contigua, separada por una puerta de acero reforzado que permanecía abierta porque Maduro sufría pesadillas, y ella era la única que podía calmarlo. Los 32 guardaespaldas cubanos estaban distribuidos estratégicamente. 8 en el perímetro exterior, 12 en el edificio principal, 8 en las escaleras que conducían al tercer piso, directamente frente a las puertas de las habitaciones presidenciales. Todos armados con AK-103 con cargadores de 30 municiones. Todos en comunicación por radio encriptada. Todos absolutamente convencidos de que esa sería una noche más de rutina aburrida. 0201. El cielo sobre Caracas se iluminó como si hubieran encendido 7 soles artificiales simultáneamente. Las bombas GBU-38 impactaron los sistemas antiaéreos de La Carlota con precisión de 1 metro. La explosión fue tan violenta que ventanas se rompieron en edificios a 3 kilómetros de distancia. Los operadores venezolanos de los Buk M2E no tuvieron tiempo ni de gritar. Estaban muertos antes de que sus cerebros procesaran el sonido de la explosión. La segunda oleada de bombas destruyó las baterías S-125 instaladas alrededor de Miraflores. La tercera oleada alcanzó las torres de comunicaciones militares, dejando al ejército venezolano sordo, ciego y mudo. Todo esto sucedió en los primeros 90 segundos del asalto. Venezuela había perdido su capacidad de defensa aérea antes de que Maduro despertara. Los helicópteros MH-60M, Black Hawk Night Stalkers, aparecieron sobre Fuerte Tiuna como espectros negros contra el cielo iluminado por explosiones distantes. No encendieron luces, no hicieron anuncios, no dieron advertencias. Descendieron en formación diamante hacia el complejo militar con una coordinación tan perfecta que parecía coreografiada. Los pilotos usaban gafas de visión nocturna de última generación que convertían la noche en un mundo verde fantasmal donde cada detalle era visible. Identificaron los puntos de aterrizaje exactos que habían memorizado durante 87 ensayos en Kentucky. Las ruedas tocaron tierra simultáneamente. Las puertas laterales se abrieron. Y 50 operadores de Delta Force descendieron como ángeles vengadores vestidos de negro. El primer guardaespaldas cubano en morir estaba fumando un cigarrillo en el perímetro norte. Vio los helicópteros, alcanzó su radio para dar la alarma y recibió 3 disparos de rifle HK-416 en el pecho antes de que su dedo presionara el botón de transmisión. Cayó muerto sosteniendo todavía el cigarrillo. Los siguientes 7 guardias del perímetro exterior
Duraron 43 segundos más. Intentaron organizarse. Dispararon ráfagas de AK-103 hacia las sombras que se movían con velocidad imposible, pero estaban luchando contra operadores que habían perfeccionado cada movimiento. Delta Force avanzó hacia el edificio principal como una marea negra imparable, neutralizando resistencia con eficiencia brutal. Cada disparo era preciso. Cada movimiento había sido practicado 1000 veces. No había desperdicio, no había vacilación, no había piedad. Dentro del edificio, los 12 guardaespaldas cubanos del vestíbulo finalmente entendieron que no era un golpe de Estado venezolano. Era algo mucho peor. Reconocieron el equipo táctico estadounidense, los rifles, las técnicas de asalto. Uno de ellos, un veterano de 52 años, que había servido en Angola y Nicaragua, gritó en español: «¡Son los yanquis! ¡Defiendan al presidente!». Volcaron muebles para crear barricadas improvisadas. Se atrincheraron en las escaleras sabiendo que cada segundo que retrasaran el avance era un segundo más para que Maduro pudiera escapar. Lucharon con fanatismo suicida, no por ideología, sino porque sus familias en La Habana habían sido amenazadas con prisión si fallaban. Mataron a 2 operadores de Delta Force antes de ser aniquilados completamente. Sus cuerpos bloqueaban las escaleras. Los estadounidenses simplemente los saltaron y continuaron ascendiendo. Tercer piso. 0223. Los últimos 8 guardaespaldas cubanos habían formado un semicírculo defensivo frente a las puertas presidenciales. Sabían que iban a morir. Uno de ellos había sido herido en el abdomen, pero seguía disparando. Otro lloraba mientras sostenía su rifle. El comandante cubano, un coronel de 48 años llamado Rafael Montoya, les gritó la única orden que importaba: «¡Nadie pasa!». La Delta Force lanzó 3 granadas de aturdimiento simultáneamente. El flash cegador y el sonido de 170 decibelios desorientaron a los cubanos durante 3 segundos críticos. 3 segundos fueron suficientes. El asalto final fue carnicería profesional. 8 cubanos muertos en 17 segundos. 32 guardaespaldas eliminados desde el inicio de la operación. 0 supervivientes. La puerta blindada de la habitación de Maduro resistió la primera carga explosiva. Los operadores colocaron una segunda carga, calibrada al doble de potencia. La explosión arrancó la puerta de sus bisagras de titanio. El equipo Bravo irrumpió en una habitación iluminada solo por la luz de emergencia roja del sistema de respaldo eléctrico. Maduro estaba de pie junto a su cama, vistiendo un pijama azul marino, sosteniendo una pistola Makarov 9 milímetros con mano temblorosa. Su rostro era pura incredulidad. Cilia Flores gritaba histéricamente desde la habitación contigua. El líder del equipo Bravo, un comandante de 39 años con 17 años en Delta Force, pronunció las palabras que habían sido ensayadas 87 veces. «Nicolás Maduro Moros, bajo arresto por narcotráfico y narcoterrorismo. Suelte el arma ahora». Maduro intentó apuntar. 3 rayos láser rojos de miras tácticas convergieron en su pecho. Soltó la pistola. Se derrumbó de rodillas. 0241. Los Night Stalkers despegaron de Fuerte Tiuna transportando la carga más valiosa en la historia militar estadounidense reciente. Maduro y Flores tenían los ojos vendados con antifaces negros especialmente diseñados para prisioneros de alto valor. Llevaban auriculares con cancelación de ruido que eliminaban cualquier sonido ambiental, desorientándolos completamente sobre dirección de vuelo. Chalecos salvavidas naranjas porque el trayecto cruzaba sobre el mar. Las esposas de titanio cortaban sus muñecas. Maduro temblaba incontrolablemente. Flores vomitó 2 veces durante el vuelo de 27 minutos hacia el USS Iwo Jima. Ninguno de los dos pronunció palabra. No había nada que decir. En 40 minutos exactos, el hombre que había gobernado Venezuela con puño de hierro durante 13 años había sido reducido a un prisionero aterrorizado rumbo a un buque de guerra estadounidense. La operación militar más audaz del siglo XXI había sido un éxito absoluto.
3 de enero de 2026, 03:21 hora venezolana. Donald Trump estaba despierto en Mar-a-Lago cuando recibió confirmación del Pentágono. Paquete entregado. Objetivos asegurados en USS Iwo Jima. El presidente de Estados Unidos sonrió, tomó su teléfono personal y abrió Truth Social. Lo que publicó a continuación se convertiría en la imagen más compartida en redes sociales de la década, superando incluso la foto de la captura de Saddam Hussein en 2003. Era una fotografía tomada a bordo del buque de guerra estadounidense, Nicolás Maduro Moros, expresidente de Venezuela, sentado en una silla metálica de interrogatorio, vistiendo un chándal gris de Nike Tech, sosteniendo una botella de agua Dasani con ambas manos esposadas. Su rostro era pura derrota. Sus ojos miraban hacia abajo, incapaz de sostener la mirada de la cámara. El texto que acompañaba la foto era característicamente Trump. Se acabó el juego. La justicia llegó para siempre. Venezuela, Dios bendiga a América. El mundo se detuvo. En Miami, específicamente en el sector de Doral donde viven 200.000 venezolanos exiliados, la noticia explotó como una bomba de euforia colectiva. A las 3:30 de la madrugada, hora de Florida, las calles comenzaron a llenarse de gente en pijama, ondeando banderas tricolores venezolanas. Familias que no se hablaban desde hacía años, por diferencias políticas, se abrazaban llorando en medio de la calle. Los bocinazos eran ensordecedores. Alguien comenzó a cantar el himno nacional venezolano, y miles de voces se unieron espontáneamente. Una anciana de 83 años, que había huido de Venezuela en 2017, cayó de rodillas en la acera y rezó en voz alta. «Gracias Dios, gracias. Pensé que moriría sin ver este día». Los bares que normalmente cerraban a las 2 de la madrugada reabrieron para servir cerveza gratis. La celebración continuaría durante 36 horas ininterrumpidas. Para los venezolanos en el exilio, esto no era simplemente la captura de un dictador. Era vindicación después de años de ser ignorados, ridiculizados y acusados de exagerar sobre la gravedad de la dictadura. Pero en Caracas, el caos era de una naturaleza completamente diferente. Los bombardeos habían matado a más de 100 personas, según cifras preliminares del gobierno. La mayoría eran militares que estaban en las bases cuando las bombas estadounidenses impactaron, pero también había civiles, trabajadores nocturnos en edificios cercanos a La Carlota, guardias de seguridad que hacían turnos cerca de las instalaciones militares, residentes de barrios pobres, donde los escombros de las explosiones alcanzaron viviendas precarias. El hospital militar estaba colapsado, con heridos gritando en pasillos, sin suficiente personal médico ni suministros. Las ambulancias circulaban frenéticamente por una ciudad sin electricidad en varios sectores, porque las explosiones habían dañado subestaciones eléctricas. Y sobre todo esto, flotaba una pregunta aterradora. Si los estadounidenses pudieron secuestrar al presidente, ¿qué les impedía regresar y tomar el país completo? El Tribunal Supremo de Justicia se reunió en sesión de emergencia a las 5 de la mañana. Los magistrados, todos leales al chavismo, pero absolutamente conscientes de que el régimen acababa de sufrir una decapitación política, debatieron durante 2 horas qué hacer. No podían declarar a Maduro muerto porque obviamente estaba vivo, fotografiado en un buque estadounidense. No podían declarar un golpe de Estado porque técnicamente no había sido derrocado por venezolanos. Finalmente optaron por una fórmula jurídicamente absurda, pero políticamente conveniente. Declararon falta temporal del ciudadano presidente. Esta fórmula activaba la línea de sucesión constitucional, permitiendo que Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, asumiera la presidencia interina. A las 7 de la mañana, Delcy prestó juramento en una ceremonia transmitida por televisión estatal, donde lucía visiblemente aterrorizada. Su discurso duró solo 3 minutos y consistió principalmente en denunciar el secuestro criminal y prometer resistencia heroica. Nadie le creyó, ni siquiera sus propios partidarios. Pero había otro daño que cortaba más profundo que lo militar o político. Durante los bombardeos, uno de los misiles había impactado cerca del cuartel de la Montaña, el complejo donde está ubicado el mausoleo de Hugo Chávez.
El proyectil había fallado su objetivo primario y explotó a 50 metros del mausoleo, causando daños estructurales significativos. Vidrios destrozados, paredes agrietadas, el techo parcialmente colapsado. Para los chavistas duros, esto era sacrilegio. Chávez era más que un expresidente muerto. Era un santo secular, un símbolo religioso del socialismo del siglo XXI. Ver su lugar de descanso dañado por bombas estadounidenses provocó una furia visceral. Los propagandistas del régimen inmediatamente afirmaron que el bombardeo del mausoleo había sido deliberado, un insulto calculado diseñado para humillar no solo a Maduro, sino a la memoria de Chávez. Los estadounidenses nunca confirmaron ni desmintieron si el impacto había sido accidental o intencional. Esa ambigüedad era en sí misma un mensaje. 5 de enero, Nueva York. Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron transportados en convoy desde una base militar en Nueva Jersey, donde habían pasado 48 horas siendo procesados, fotografiados, fichados e interrogados preliminarmente. Ambos vestían uniformes naranjas de prisión federal. Ambos tenían grilletes en tobillos y esposas conectadas a cadenas de cintura. La sala del Tribunal Federal en Manhattan estaba protegida por más de 300 agentes de seguridad porque la Fiscalía había recibido amenazas de ataques terroristas. El juez federal, una mujer de 62 años con reputación de dureza extrema, leyó los cargos. Tráfico de narcóticos con intención de distribución en territorio estadounidense, conspiración para fabricar y distribuir cocaína, utilización y porte de armas de fuego en relación con tráfico de drogas, narcoterrorismo. Cada cargo tenía penas que sumaban potencialmente cadena perpetua múltiple. Cuando el juez preguntó cómo se declaraban, el abogado de Maduro, un prestigioso defensor criminal de Manhattan que cobraba $2.000 por hora, respondió con voz firme: no culpable de todos los cargos. La juez fijó fianza en $500 millones. Nadie pagó. Maduro regresó a su celda. Mientras esto sucedía, Donald Trump ofrecía una conferencia de prensa improvisada desde el Salón Oval. Las cámaras capturaron al presidente estadounidense en su elemento, victorioso y sin filtros. Estados Unidos estará muy involucrado en el petróleo venezolano, declaró sin ambigüedad diplomática. Venezuela tiene las reservas más grandes del mundo y han sido desperdiciadas por corruptos. Eso termina ahora. Ayudaremos a Venezuela a reconstruirse, pero también protegeremos los intereses estadounidenses. Los analistas entendieron el mensaje. El petróleo venezolano sería parcialmente controlado por compañías estadounidenses como pago por la liberación. Luego Trump añadió algo que hizo vibrar a la oposición venezolana. Muy pronto me reuniré con María Corina Machado. Es una mujer valiente que luchó cuando nadie más lo hacía. Tiene un rol importante que jugar en el futuro de Venezuela. Esa frase, más que cualquier operación militar, definió quién había ganado realmente. La oposición democrática excluida por los hermanos Rodríguez en Doha ahora tenía acceso directo al presidente estadounidense. La comunidad internacional se fragmentó de manera predecible. Lula da Silva, presidente de Brasil, condenó la operación en términos inequívocos. Estados Unidos ha cruzado la línea de lo inaceptable. Invadir un país soberano, secuestrar a su presidente, bombardear civiles, esto es imperialismo del siglo XIX. Brasil no reconoce legitimidad en esta acción. México, Colombia y varios países del Caribe se sumaron a la condena, aunque en términos más medidos. Pero Javier Milei, presidente de Argentina, celebró abiertamente: la libertad avanza. Los dictadores narcotraficantes deben saber que no hay refugio, no hay impunidad. Felicitaciones al presidente Trump por el coraje que otros líderes no tuvieron. El Salvador, Uruguay y Paraguay expresaron apoyo tácito. Europa guardó silencio diplomático, condenando la violencia, pero sin mencionar a Estados Unidos específicamente. China y Rusia denunciaron violación flagrante del derecho internacional, pero no tomaron ninguna acción concreta. El mundo estaba dividido.
Pero a Estados Unidos no le importaba. Había obtenido lo que quería. Venezuela despertó el 6 de enero de 2026 sin el hombre que la había gobernado durante 13 años. Las calles de Caracas tenían una calma extraña, tensa, como si todos esperaran el siguiente zapato que caería. Maduro había sido el centro gravitacional del país, para bien o para mal. Su ausencia creaba un vacío que nadie sabía cómo llenar. Delcy Rodríguez intentaba gobernar pero carecía de la autoridad carismática de Maduro, y los militares la veían como una figura temporal. María Corina Machado publicó un video desde la clandestinidad llamando a elecciones libres inmediatas. Los hermanos Rodríguez, que habían intentado negociar en Doha, ahora se encontraban marginados políticamente. Y sobre todo esto flotaba la amenaza implícita. Si Estados Unidos podía capturar al presidente en el complejo militar más protegido, podía capturar a cualquiera. El futuro era incierto. El caos era predecible. Pero una cosa era irrefutable. En 180 días, desde agosto de 2025 hasta enero de 2026, el destino de Venezuela había cambiado para siempre. Y nada, absolutamente nada, volvería a ser como antes.